desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con la redacción de Nueva Sion en Argentina para hablar con su redactor jefe, con su director, mejor dicho, con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Haxamea. Haxameaj, y vamos a hablar de algo que empezamos a hablar en la columna de hace 2 semanas, que hablábamos de que iban a haber elecciones para la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es, digamos, no la principal institución política de contacto con las instituciones argentinas, pero sí en la interna de la comunidad judía es la principal institución. Hubo ya las elecciones, hubo resultados y nos vas a comentar qué es lo que pasó. Exactamente, Jorge. Bueno, sí, ahí vamos. La idea es continuar un poquito con la conversación de la semana pasada, una continuidad donde, bueno, ahora tenemos los resultados y ganaron, digamos, el bloque unido religioso, el BUR, ganó, que es, digamos, la ortodoxia, ganó las elecciones con más del 50% de los votos, 53% de los votos. Seguido por, bueno, una AMIA, digamos, que sacó alrededor del 37%, que congregaba a, digamos, todos los sectores de los clubes, o sea, las entidades sociodeportivas, los templos, las comunidades de tipo conservador o tradicionalista, masortí, como se dice en hebreo, que no son, digamos, que se enfrentan a la ortodoxia, digamos, y también distintas instituciones culturales, tipo cultural, tal como, por ejemplo, Chapta, digamos, y, por ejemplo, partidos políticos como Meretz, entre otros, Total High, bueno. Y por otro lado, una tercera, digamos, oferta electoral que estaba compuesta por el Likud, el laborismo y algunos partidos más ligados a, digamos, algunos movimientos sionistas, que en realidad se arrogaba más la representatividad del movimiento sionista, pero no era excluyente porque hay movimientos sionistas en otros grupos también, como por ejemplo una AMIA. Y bueno, y esto sacaron un 7% y un poco más. Con lo cual, bueno, nuevamente vuelve a ganar la ortodoxia, la conducción de la AMIA, digamos que siendo una minoría, la ortodoxia en la comunidad, porque la comunidad judía argentina es mayoritariamente laica, es una minoría intensa que ha crecido y muy activa y con mucha capacidad de movilización y de determinación. Es verdad que el voto no ha aumentado respecto a anteriores elecciones en la ortodoxia, es decir, no han conseguido que vayan a votar más que lo que votaron en otras elecciones, es decir, que no tuvieron tanta capacidad de sumar, pero sí pudieron aglutinar una suficiente cantidad como para poder ganar las elecciones. Y no solamente ganar las elecciones, sino ganarla con mayoría propia. Porque, digamos, de no tener mayoría propia, tenían que ir a lo que es el RAT, que es la Asamblea de Electores, porque el sistema es un sistema de electores. Lo que se vota es una asamblea de electores que luego los electores deciden la comisión directiva, digamos. En el sentido más bien como es la democracia parlamentaria y como es en Israel incluso. Entonces, en caso que no hubieran obtenido la mayoría absoluta, ellos tenían un acuerdo con Somos AMIA, que es la agrupación que nuclea a Likud y a Bodá y demás, para poder, digamos, tener alguna secretaría o algún espacio, con lo cual probablemente, digamos, llegarían a eso también, aunque no tengan la mayoría. Pero no lo necesitaron, tampoco se sabe qué acuerdos habrá en el RAT, probablemente lo haya, pero en el fondo me parece que hay otros temas más para analizar, ¿no? ¿Por qué una minoría activa termina definiendo y ganando una mayoría, digamos? Y entonces ahí la pregunta, el tema fundamental es que la mayoría no decide porque no decide decidir,
por llamarla así, porque es una minoría muy pasiva, una mayoría muy pasiva. Partamos de la base que la AMIA tiene aproximadamente 20.000 afiliados, una cifra mucho menor de lo que es la población de la comunidad judía de la ciudad de Buenos Aires. Partamos de esa base. Y de esos 20.000 votaron aproximadamente cerca de los 9.000, con lo cual votó menos del 50%, no llegaba a un 45 o 47%. Con lo cual hay un voto, digamos, un porcentaje de la mitad que no votó. Uno puede decir, ¿es mucho, es poco? Bueno, era un debate que teníamos, ¿no? Cuando ocurrió esto, porque en algún punto cuando uno decide una elección nacional, donde se ponen en juego la vida concreta de las personas, la economía, y montones de cosas que le afectan directamente, por ejemplo, en Argentina el porcentaje de la última elección fue del 70%, aun cuando es un voto obligatorio. En este caso, digamos, cuando uno tiene que preguntarle cuánto le afecta o le deja de afectar en la vida concreta de las personas, de los judíos, lo que pasa en la AMIA. Y la verdad que el voto en la AMIA es un voto fundamentalmente identitario, quiere decir que va a votar el que por identificación quiere ir y participar, no porque sienta que gracias a eso va a conseguir algo, va a ganar algo, va a haber un servicio, ni siquiera como cuando es en un club o una institución que brinda servicios muy claros, por ejemplo, no sé, un club donde construyen canchas. Bueno, esta comisión directiva, digamos, construyó más que la anterior. En este caso es muy menor la cantidad, digamos, la incidencia que tiene en la vida concreta de las personas. La AMIA, digamos, es cuestión de sentirse identificado y querer participar por ser parte de una comunidad judía, digamos, ¿no? Entonces, es probable que muchos no hayan sentido esa necesidad de ir a votar, y sin embargo, casi un 50% sí, digamos, decidió, lo cual no es poco. Obviamente que el sector religioso tiene mayor capacidad de identificación, digamos, y tiene más claridad en cuanto a cómo se identifica con esto, ¿no? Con el judaísmo y por qué va a votar. Amén de que hay ciertos beneficios en concreto, como que las yeshivot reciben, digamos, un porcentaje mayor de, por ejemplo, en el reparto educativo y otras cosas más que al verse afectados y beneficiados, digamos, hay una movilización para poder defender ese lugar, digamos. Entre otras cosas, ¿no? También el tema del rabinato, es decir, mantener el rabinato ortodoxo, excluyendo a los conservadores y liberales. Entonces ahí también hay una búsqueda de que les es concreto y les es importante al sector religioso ortodoxo para ir a votar. Del otro lado, los sectores laicos, los sectores seculares, los sectores liberales y demás, está mucho menos claro, digamos, salvo aquellos que por ahí son parte de la red escolar judía, que dicen, bueno, para que haya becas en las escuelas tiene que haber una proporcionalidad mayor de la distribución en las escuelas laicas, pero son, digamos, un porcentaje también relativamente bajo, y no sé si hasta el punto tiene claro esto. También un déficit en la comunicación de todo esto, ¿no? Si los colegios son subsidiados por la red escolar, por el Badajinus, que es de la AMIA, a lo mejor pudieran afiliar más personas, involucrar más personas probablemente, y que las instituciones se comprometan más en esa tarea de darle a la AMIA un lugar central, probablemente hubiera habido mayor convocatoria. También es verdad que se vota en la ciudad de Buenos Aires, en escuelas, y los clubes, que tienen una parte de su población en los clubes de campo, en los country, un día domingo, no siempre, dada este déficit identitario, digamos, y hoy vivimos en una sociedad que la identidad está bastante diluida, como hemos dicho en varias columnas anteriores, dado este déficit identitario, y también dado que por ahí sienten que dentro de su propio club sí, digamos, hay cosas que les inciden más, porque en la AMIA no hay tanto que se juega allí, digamos,
Esto hace que muchos decidan a lo mejor no moverse de sus clubes para ir a votar al centro, ¿no? También está el tema de que se podría poner las urnas en los clubes de campo, porque de hecho, bueno, se ha alegado una cuestión jurisdiccional, pero sin embargo en Morón y en zona sur han votado, digamos. Entonces quiere decir que ahí tiene que haber una cuestión más discrecional de la conveniencia, digamos, de la dirigencia de que se vote en los clubes. La cuestión es que esta combinación de cosas y otras más, algunas de las cuales seguramente no estaré teniendo en cuenta, hacen que este status quo continúe, digamos, y se mantenga por esta fuerte identificación y esta organización, digamos, del sector ortodoxo, que de algún punto a los sectores laicos, seculares, le cuesta congregar por toda esta cuestión de las identificaciones débiles. No sé si fui claro, digamos, si sí, yo creo que caso, sí, que queda bastante claro que lo que tú señalabas creo que es el principal problema o no problema, la situación, ¿no? El tema de cómo se vive la identidad judía hoy en día, que no es solamente un problema de la comunidad judía en la Argentina, es un problema que también viven otras comunidades judías en el mundo, incluso creo que en Israel, es decir, que el tema religioso pues asume un valor identitario mucho más potente y más exigente, que hace que la gente se comprometa más y vaya a votar y sienta que se juega más en estas situaciones, ¿no? Exactamente, tal cual. Ese es alguno de los elementos que uno puede decir a priori, sin ser un especialista en temas de elecciones y demás, pero es un poco lo que yo observo. Y creo que para revertir eso, los sectores seculares laicos van a tener que trabajar mucho. En algunas de las cuestiones que dije, digamos, por ejemplo, comprometer más a las escuelas para que la comunidad educativa también secular se involucre más, digamos, un porcentaje muy bajo de los colegios, los padres que van a la red escolar judía son socios de la AMIA, digamos. Claramente, claro, las escuelas al estar subsidiadas podrían, por cuotas que son muy menores, porque son las cuotas muy bajas, incluir, por ejemplo, la matrícula de eso. Entre otras ideas que han surgido y que, bueno, se deberán debatir. Uh-huh. Bueno, pues hasta entonces ahora van a tener unos años para seguir en la línea que se habían pronunciado hasta ahora seguramente. Y nosotros dentro de 2 semanas, ya pasados este Pesaj, nos volveremos a encontrar para seguir hablando de lo que pasa bien con la comunidad judía en la Argentina, bien con otras historias relacionadas con la identidad judía desde la óptica de tu publicación Nueva Sion. Muchas gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Un saludo a toda la audiencia y Hag Pesach Sameach.